Bendito viernes. Qué gusto estar con ustedes una vez más. Mi nombre es David Pascual. Bueno, yo soy Jorgito Arevalo. Y yo soy Mariela Magaña. Y qué bonito poder estar en un podcast más con ustedes, que espero les hayan gustado los primeros 4. Pues estamos comenzando con esto y ha sido una bendición poder tener toda esta experiencia. Creo que desde ponernos con un micrófono, hablarle a una cámara, es como nos ponemos un poco nerviosos de vez en cuando. Pero qué chido poder llevar todo esto y compartir contigo lo que Dios nos está hablando aquí en Connexus. Para los que nos ven por primera vez, nosotros somos parte de Connexus, parte del grupo de jóvenes de la iglesia CCI en El Salvador. Y pues queremos compartir con ustedes lo que Dios nos está hablando en esta temporada. Y ahorita vamos con una serie muy especial de prédicas en la cual se va a enfocar en la iglesia. Entonces, Mariela y Jorrito, les traigo una pregunta con la cual vamos a abrir en esta serie, que es ¿por qué, o más bien, por qué necesitamos a la iglesia más de lo que consideramos en verdad? No sé si se han hecho esa pregunta alguna vez. Bueno, la verdad es que creo que es algo que no estoy muy consciente de eso, porque por lo menos yo crecí en un hogar cristiano y nunca me hice esa pregunta de por qué la necesitamos. Solo sé que es un lugar al que he ido con mis papás o al que ahora ya de grande yo decidí ir, pero quizás más de pequeña era como, o sea, voy porque van mis papás los domingos y está chivo. Sí, es lo mismo de una pregunta retadora, ¿va? Porque toda la vida en la iglesia es como que no se hace la idea, uno no lo valora lo suficiente, no le toma la importancia necesaria, ¿verdad? Porque venís desde chiquito toda la semana a pasar ahí, pero con el paso del tiempo, situaciones, pruebas del Señor, uno aprende a valorar, se da cuenta de por qué sus papás dejaron esos valores en vos de ir a la iglesia todos los domingos, incluirte, y es como bonito, pero a la vez es como me hubiera gustado aprenderlo antes, no venir a aprender Valorar eso. antes. Ajá, no hasta ya bien adelantado, sino valorarlo antes para ahorrarnos un montón de cosas. Sí, sí. De mi lado también creo que los tres hemos nacido en una iglesia cristiana. Y sí, yo desde chiquito, bueno, no sé si mi papá ya le ha contado como eso, o mis padres en general, que como mi papá siempre fue líder de alabanza, mi mamá en la iglesia donde yo nací, o que se congregaban cuando yo nací, era líder como de sala cuna, que era donde cuidaban los bebés. Entonces pasábamos en la iglesia 24/7 y habían como 4 servicios a la semana. Bueno, no, 4 días donde había servicio, pero los domingos habían como 3 servicios. Y era como pasar en la iglesia toda la semana, y siempre que nos despertábamos nos decían, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Y dice mi mamá, yo no sé, pero que yo renegaba y decía como, no, siempre solo iglesia, solo iglesia, solo iglesia. Y eso ha ido cambiando y ahora solo paso en la iglesia. Así que eso es como bien, ahora verlo hacia atrás es como, wow, mis papás solo pasaban en la iglesia. No sé también si ustedes también sintieron eso, o si sus padres servían en algo o algo así. La verdad es que yo por lo menos, o sea, sí pasábamos en la iglesia los domingos y creo que a mí me pasaba había una reunión a la iglesia que yo iba cuando estaba pequeña, que teníamos una reunión, creo que eran los miércoles, que era como de oración y así. A mí esa sí no me gustaba ir, o sea, yo me acuerdo que mis papás me decían, Mariela, o sea, nos vamos a arreglar para ir a la iglesia, y yo era como, ¿cómo zafo? O sea, ¿cómo les digo que es muy aburrido? O sea, yo no solo quiero ir a que estén orando y estén cantando. Bueno, antes yo no sabía apreciar las canciones viejitas, entonces yo era como, no, hombre, puros canciones viejitas, no sé. Sí, Ahora ya de pegan. Marcos Witt, antes yo no era fan, hoy sí, pero antes no, y era como, ay, otras de estas canciones. Entonces, creo que me pasaba eso, pero a mí sí me gustaban los domingos, eso sí recuerdo que sí me gustaban los domingos, aunque quizás no entendía a ese momento, hablando que de unos de 12, como a mis 17, 18, todavía no estaba muy consciente de
por qué me gustaba o porque era algo que me beneficiaba o que era importante, pero sí recuerdo que los domingos me llegaba. Más que todo porque veía a mis cheros, a mis primos, o sea, como ir a fregar con tus amigos, también creo que eso lo volvía cool. Mi iglesia era pequeña, entonces no teníamos un grupo de jóvenes, por así decírselo. Entonces no era como, ay, que voy a ir a mi reunión de tal día, sino que el domingo era como ahí nos reuníamos, vea, pero... Sí, en mi caso igual, mis papis toda la vida han servido. Sí ha sido un poquito difícil porque cambiábamos de iglesia seguido, porque por procesos nos tocaba movernos de donde vivíamos. Entonces sí, no, hubo una iglesia donde sí pasamos bastantes años, que ahí el Mache y yo hicimos amigos, amistades. Y sí, mis papis servían todos los días, me acuerdo que habían reuniones en casas. Y a mí me encantaba porque era como ir a hacer más desorden a otro lado. Era bonito y sí, o sea, con el tiempo fui... O sea, yo los domingos no me gustaba, porque era ir a la clase a estar aburrido sentado. Los jueves me gustaba un poquito más porque era más interactivo, porque mezclaban como 3 salones en un solo, entonces había más chance de jugar. Pero, o sea, lo que notaba en mis papás era que a donde íbamos, a la iglesia que íbamos, siempre terminábamos siendo bien recibidos. Wow. Y mis papis tenían esa disposición de siempre estar ahí para ayudar en lo que fuera necesario. Entonces, con el tiempo pasó ese desprecio de no querer ir a ser como, pues qué bonito la bendición que reciben mis papás, cómo son de dispuestos ellos, qué bendición están dejando en mi vida dándome este ejemplo, ¿verdad? Sí, tengo una pregunta, porque, o sea, estoy viendo como un patrón de que al principio quizás no nos costaba, no entendíamos, pero hubo, o sea, creo que siempre, y puede ser, claro que si sos una persona que no creció en un hogar cristiano, yendo desde chiquito, puede que no te resuene mucho esto, pero creo que hay un punto en nuestra vida donde comprendemos por qué es importante. Entonces, quisiera saber de ustedes, como en qué momento ustedes se dieron cuenta que ya no iban porque sus papás los llevaban, no porque voy a ir a jugar y iban a mezclar clases, sino cuál fue ese momento donde empezaron a entender que lo necesitaban, más allá de que les guste, porque es una cosa que te guste ir a la iglesia, porque lo podemos hacer costumbre, pero una cosa es que entendas, esto es importante, lo necesito. Sí, diferenciar eso es bien clave porque yo, ahorita que Jorgito estaba diciendo todo eso, yo me acordaba que a mí me gustaba ir porque, y era bien raro porque me gustaba fregar con los, o molestar con los chicos ahí en la escuela dominical y todo. Teníamos torneos de fútbol y quedé campeón goleador en uno de esos. La gran jugada era que yo me quedaba ahí a la par de la meta, el portero me la pasaba y solo le pegaba, entonces ahí quedé campeón. Sí, esa fue mi gran jugada todo el torneo y por eso quedé campeón goleador. Pero de ahí cuando ya empecé a crecer fue como a los que 11 años yo ya quería estar con los adultos. Y no era porque, no sé por qué, pero ya estaba con los adultos y me acuerdo que el pastor solo me dejaba, era de los poquitos niños que estaban ahí adentro. Pero cuando ya conscientemente me empezó o empecé a entender eso de la necesidad que tenemos de ir a la iglesia. Creo que fue después de un evento que tuvimos en el colegio, en un discipulado, que se llamaba United by Jesus, pero el evento se llamó ADN. Y esa creo que fue la primera vez que yo sentí un quebrantamiento genuino y la presencia del Espíritu Santo, que estábamos en la cancha del colegio, después de estar en un montón de actividades, ensuciarnos y todo con el lodo. Pero de ese momento creo que fue la primera vez que yo tuve una intimidad y un toque del Espíritu Santo, como ahora lo suelo ver, o gracias a Dios, por gracia lo solemos ver aquí en la iglesia, de que el Espíritu Santo viene y cuela, solo podemos postrarnos, ni siquiera podemos levantar la mirada. La primera vez que yo me arrodillaba y yo lloré a mares porque se sentía algo diferente, desde entonces yo dije como, aquí hay algo diferente. Y ahí mi servicio cambió, porque antes yo solo servía porque mi papá era el líder de alabanza, pues. Yo aprendí a tocar la guitarra porque mi mamá me dijo, o tocar la guitarra primero y después la batería, porque yo quería batería. Y aprendí todo, y iba a la iglesia por mis padres y todo, pero creo que de ese momento que yo tuve como esa conexión con el Espíritu Santo, desde ahí cambió todo. Entonces, ahorita que lo veo atrás, sí creo que fue ese momento. Sí, el mío fue en un campamento de niños. O sea, yo iba a los campamentos a lo mismo, a molestar, a hacer desorden, a no dormir. Sí, toda la vida me ha gustado el relajo. Como chera o como chica no los logro entender en ese sentido, pero está bien. La cosa es que estábamos en ese campamento y ya estábamos empezando a pasar procesos con mi familia. Y era como, ¿por qué si todos los domingos estamos yendo, sirven? ¿Por qué estamos pasando por esto? Y fue un momento de fogata.
estábamos orando y yo ya no podía estar parado. Y me tiré al suelo. No soy mucho de eso, pero estaba tirado en el suelo por completo. Y cuando medio pude levantar la mirada, a la par del fuego vi a alguien parado. No había nadie, pero yo vi a alguien parado. Y sentí ese abrazo, ese apapacho del Señor. Y cuando fue la noche que íbamos a dormirnos, yo me fui a contarle que a quien estaba encargado de nosotros, me dijo, no, pero no había nadie, todos estábamos atrás de ustedes. Y fue como, o sea, yo me puse nervioso, me asusté. Llegué a la casa, le conté a mis Reprendo en el papis. nombre de Jesús. Y mis papis, no, es el Señor mostrándote que ahí está para vos. Wow. Entonces desde ahí fue que vino como el Señor diciéndome, aquí estoy, Pero- pero bonito. búscame de verdad. Sí. No solo llegué por molestar, no solo te congregué, sino que sentíme. Mm. Entonces desde ahí vino una como confrontación del Señor para mi vida. Aquí estoy para vos. Para eso está la iglesia, para que vengas y ser como un facilitador de mí para vos, Wow. para que estemos más juntos. Sí. Y aquí fue donde Fuerte. hubo un cambio en mi vida, porque yo antes era solo en la iglesia, solo en la iglesia oro, solo en la iglesia canto, solo en la iglesia leo la Biblia. Y desde ese momento fue, no me puedo quedar con esto solo en la iglesia, yo necesito más. Entonces, en la casa leía, mi mami ponía alabanzas y empecé a cantar con las alabanzas que ponía mi mami, cosa que antes yo, o sea, no me gustaba para nada. Mi mami ponía alabanza y yo me metía al cuarto y ahí me quedaba porque, sí, literal, yo estaba encerrado en que si iba a saber de Dios, iba a ser solo en la iglesia. O sea, había como encerrado la iglesia solo como en el lugar, pero después con el paso del tiempo fue como, la iglesia somos nosotros. No, o sea, no son simplemente solo 4 paredes, sino que donde nosotros lleguemos con el ejemplo y la luz del Señor, ahí estamos siendo iglesias, impactando en la vida de otros, ¿verdad? Entonces sí, o sea, fue un cambio bastante drástico. Gracias a Dios, desde chiquito fueron a los 12, 13 años que fue ese cambio de, me necesitas, aquí estoy, pero tenés que buscarme de verdad, no quedarte solo con un día a la semana. Nice, Entonces sí, nice. fue algo bien bonito. Dios bendiga las fogatas. Sí. Literal, Sí. hay ¿Y tú, algo Varela? especial ahí. Yo creo que empecé a entender que lo necesitaba y que era importante en mi vida. Y de verdad que yo solo le puedo decir gracias a Dios que puso era como este anhelo, esta incomodidad de que yo quería más. Porque sí estaba en una iglesia pequeña, sí había grupo de jóvenes, pero, o sea, había algo en mí que era como necesito más, o sea, quiero crecer más, quiero ayudar a jóvenes y no sé, el Espíritu Santo puso algo dentro de mí y así empecé yo a buscar por mi cuenta un grupo de jóvenes, así llegué a Connexus y empecé a yo tomar las decisiones de ir a la iglesia o de congregarme porque yo lo quería para mi vida. Pero, o sea, no fue como ustedes, como en algún campamento así, solo creo que en la temporada de mi vida que yo estaba pasando, que sí estaba un poco difícil en mi casa, en la situación con mis papás. Creo que empecé a entender que esa es la salida o lo que yo necesito, como un grupo de personas que me puedan acuerpar y que me puedan impulsar a buscar a Dios cuando quizás yo en esta temporada me está costando o no estoy logrando eso en lo secreto. Y me llamó un montón la atención lo que dijiste, Jorgito, de que ahí comprendiste de que la iglesia somos nosotros, no es el edificio, aunque obviamente así le decimos, vea, así se llama, pero la idea de Jesús para formar a la iglesia somos nosotros, somos cada uno de los que estamos aquí. Tú que nos estás escuchando, tú sos la iglesia. Y creo que eso es súper especial porque los momentos en los que yo pienso cómo la iglesia me impactó no es porque vine, o sea, al edificio que yo entré y wow, ya transformada, cambiada. No, o sea, hubo una persona que estaba predicando, hubieron personas que estaban en alabanza que ministraron, o tuve una plática con algún mentor y le dije, men, estoy pasando por una situación bien difícil y esta persona me aconsejó o me recordó lo que estaba en la Biblia y creo que ahí es cuando entendemos que por eso es importante, porque el Señor ha formado y ha puesto a personas claves en cada lugar y haciendo diferentes cosas en la iglesia también, o sea, te puede hablar y puede usar una persona desde que está ahí recibiéndote en la bienvenida. Entonces, no sé, a mí me llegó eso y lo vi muy palpable aquí en CCI y en Connexus, o sea, a mí las personas,
me reflejaron tanto a Jesús, o sea, yo me sentí en casa cuando vine acá y no fue porque, ay, otra vez, no fue por el edificio, o sea, fue porque yo, o sea, vi a las personas sirviendo Sí, tu con, casa. literal, se volvió CCI mi casa, sí, sí es, pero, no sé, o sea, ver a las personas sirviendo con tanta pasión, Sí, que te hablaran para como hacerte sentir bienvenido, a mí eso sí. no sé, lo sentí súper bonito. Hablando de eso, a mí, yo la primera vez que levanté mi manita, porque estaba chiquito cuando entré al servicio de los adultos, me acuerdo que yo me sentaba aquí estaba recto, estaba donde estaban las personas cantando, y justo aquí a mi lado derecho, en la otra esquina, estaba una señora que siempre cantaba sentada, ¿verdad? Me acuerdo que solo le hacía así la señora, y yo dije, cada vez que la veía, yo estaba pendiente, cantaba, y la volteaba a ver, y calva, estaba pendiente de qué estaba haciendo, y veía que cuando levantaba la mano dije, ah, ay, que es hora de, es hora de. Y El le hacía así, momento. le hacía así con el ojo mero un poquito abierto. Y va, cuando ya la bajaba ella, pero, ok, ya no. Y o sea, así empecé como a hacer eso. Y después mis papás decían como, qué bonito, David, ¿cómo le hace? Y yo como, "Pues así le hace ella, pues así le voy a hacer yo". Y ya cuando vine aquí a CCI, algo que sí como que moldeó como ese concepto que vos mencionaste de iglesia, de que ya no fuera como un edificio, sino nosotros como tal iglesia, fue como me acuerparon el ministerio de alabanza cuando yo empecé a servir aquí en Connexus. Ahí fue donde mi concepto de iglesia cambió rotundamente. Además de otros que rompió JCM, que era antes Connexus. Muchas cosas que en mi iglesia yo las veía o eran incluso razón de amonestarte o de llamarte la atención. Cuando las vi aquí fue como, y se puede hacer eso, ya lo van a regañar, vea. Y fue como romper con muchas mentalidades, muchos límites que ya he puesto. Y cuando vi la comunidad que se tenía en esta área de servicio de alabanza, fue como, wow, ahí entendí, ahí me enseñaron un concepto que es el concepto de nudo de tres dobleces. Si tú no lo practicas con tu iglesia, te animo a eso, con tu grupo o con tus amigos. Creo que es en Eclesiastés, capítulo 3, si no me mal recuerdo, pero está en Eclesiastés. Buscarlo, incluso en Google puedes poner como nudo de tres dobleces y te va a salir la cita, pero ahí narra como uno solo va a padecer frío, se va a romper fácil, va a caer fácil, pero el nudo de tres dobleces no se rompe fácilmente. Y lo que me impactó fue que no solo me lo contaron, no solo fue como me lo enseñaron teóricamente, pero sí me lo demostraron, ese nudo de tres dobleces. Porque mi familia estaba pasando por un proceso horrible, siempre así hemos sido como atacados financieramente y todo, o hemos tenido como esas luchas. Y este nudo de tres dobleces, los otros dos dobleces, estuvieron bastante fuertes en eso y me mantuvieron como en una burbujita que Dios usó para llevar bendición a mi familia. Y ahí como comencé a entender eso que ustedes han dicho de la iglesia no es el edificio. Jesús no murió por el edificio, Jesús murió por cada uno de nosotros. Y es súper especial poder tener esa comunidad y literalmente moldearte junto con tu comunidad. Eso es lo que me ha llamado la atención de lo que mencionaron, ya cambiar como ese concepto de la iglesia, ya no considerar solo el edificio, sino nosotros. Así que me ha gustado mucho. Sí, yo soy vivo ejemplo de que es la comunidad y como María le dijo, los mentores causan un gran impacto en tu vida porque, o sea, yo venía, veía a tal persona y me inspiraba a ver cómo cantaban, cómo oraban. Era como, algún día espero llegar a ser así, pero siempre yo atrasito, ¿ya? Nunca, nunca. O sea, yo, por más que molestar y todo, era solo con mi círculo de amigos. Yo era un tímido, no hablaba con nadie. Pero una vez, una persona que se empezó a preocupar por mí, que empezó a mostrarme eso, que él es iglesia. Él fue una iglesia para mí. Me empezó a dar ride para donde fuera. Él me llevaba. Amén a eso. Con mi familia también sufrimos en lo económico y yo siempre he sido que como un montón. Y él me invitaba, me decía, ¿tenés hambre? Sí, le decía yo, o sea, no Amén, tenemos. eso. Vení, yo te lo pago, play. Y me llevaba para todos lados. Y sentí en él un papá espiritual. Qué bonito. Y sentí que, ajá, que me acuerpaba, que estaba ahí para mí. Amén a Y eso. a lo largo del transcurso de venir a la iglesia, descubrí la iglesia. O sea, esos amigos que se convirtieron en hermanos, que están ahí para vos, que se vuelven ese nudo de tres dobleces, que si vos caes, ellos están ahí deteniéndote, no te dejan. Ah, Entonces, o sea, eso ha sido el valor y la importancia que tiene y la necesidad que tengo yo de la iglesia, porque solo no puedo. Y cuando estoy solo y
por cualquier motivo siento que si busco al Señor no me va a responder o simplemente no quiero de lo abrumado que estoy, esas amistades, esos mentores están ahí como para levantarte y decirte, busca al Gracias. Señor, busquemos al Señor juntos. Ahí es como ese impacto de ayudarte a levantarte y sentir ese recibimiento de palabra dentro y fuera de la iglesia. Ese acompañamiento total y literal que te demuestren el amor de Jesús. Que te lo lean y te digan, lee tal versículo que te habla sobre esto, esto y esto. Pero con su vida ellos te lo demuestran. Con su ejemplo Cabal. te dicen, sí se puede, viejito. Sí. Amén a eso. Es un factor muy importante que las personas que te están enseñando te lo demuestren también. Creo que eso moldeó mucho esa mentalidad. Y bueno, Mariela, no sé si tienes algo como último para como ir cerrando, porque aquí podemos pasar hablando todo el día de nuestra experiencia con la iglesia Sí. y todo, y eso que no tenemos muchos años de vida todavía, sé que nos queda un montón de conocer más, muchas cosas que Jesús nos revele, pero sí, algo que le querrás decir a quienes nos escuchan tanto por primera vez, quienes no se congregan, quienes se congregan y aquellos que han dejado de congregarse por eso de aquella iglesia me hizo esto, la iglesia me ha hecho esto en general, o este concepto de la iglesia, ¿qué le quisieras decir a ellos? Primero que nada, decirte que no tenés que ser perfecto para ser parte de la iglesia. Como dijo David, Jesús murió no por un edificio, sino que murió por personas llenas de pecado, con luchas rotas, que necesitamos un Salvador que ponga las piezas en su lugar, que nos sane, que nos ame. Y eso es la iglesia, gente restaurada por la sangre de Jesús. Así que no te pongas un pero porque no soy como aquella persona o porque hice esto y mi pasado tiene esto. Te digo bienvenido, bienvenida. Bienvenidos. Sí, y recordarte también que hay importancia y relevancia en la iglesia. Todo esto que te hemos dicho no solo es porque nosotros lo pensamos, pero ahí si tenés chance después buscar Efesios 3 del 10 al 11. Hay propósito en la iglesia porque no solo una persona puede ir y compartir lo que Jesús ha hecho. Así es. Necesitamos personas que se la crean de que han sido llamados y Cabal. escogidos para compartir del evangelio. Entonces lo necesitamos porque con una plática, con un consejo, solo escuchar a alguien, darle la bienvenida en la iglesia o saludar, ya puedes hacer la diferencia y llamarle la atención a alguien de, hey, o sea, que hay algo diferente, veo algo diferente. Entonces, nada, decirte que sos bienvenido en la iglesia, tú sos iglesia. Y si sos alguien que no conoce de Jesús, que no va a una iglesia y se topó con este video así random porque el algoritmo lo decidió, anda a tu iglesia local, donde te quede cerca, una iglesia cristiana local, anda y permití que Dios te sorprenda. Nice. Sí. Eso. Jorgito, algo. Pues sí, una como pequeña metáfora, ¿verdad? Porque es algo que a mí me pasaba, que yo no quería ir a la iglesia, no quería buscar del Señor porque me sentía sucio, pecador. Pero una vez me dijeron, cuando vos estás sucio, igual te bañás. Vea, estar sucio no te hace desmerecedor de meterte a bañarte. ¿Cierto? ¿Y para qué entras a bañarte? Para limpiarte. Entonces es como ver eso. Ok. Que peques o que ya has estado en pecado durante la semana no te quita el privilegio de venir a buscar al Señor. Al contrario, tenés que ir a buscarlo. Perdón, Señor, que Él te limpie, arrepentirte. Es como dejarlos con eso, de que no dejamos de ser desmerecedores del amor de Dios. O sea, somos sus hijos. Él nos ama y nos va a amar siempre y hagamos lo que hagamos, está para nosotros. O sea, y ante todo somos sus hijos y Él nos ama como papá y está ahí para nosotros como mejor amigo y como hermano. Sí. Es decir, como dejarlos con eso, de que no falten. Y te hacemos la pregunta a ti, ¿por qué crees que necesitas a la iglesia más de lo que sospechamos? Déjanos tu experiencia, déjanos tus comentarios. Yo por último, agregando esto último que dijo Jorgito, tengo la convicción de que no hay algo tan bueno que podamos hacer para ganarnos la gracia de Dios, ni hacer algo tan malo que Jesús no pueda perdonar, porque somos amados. La sangre de Jesús, su gracia, su amor, Él es lleno de gracia y verdad. A veces la verdad duele, pero al final es con amor que lo hace, así que anda a la iglesia, créeme que la necesitas más de lo que sospechas, más de lo que crees, porque ese nudo de tres dobleces lo vas a encontrar de esa forma. Oramos porque puedas encontrar esa comunidad, rodeate de esa comunidad, porque el hierro con hierro se afila, dice Proverbios 27:14, si no mal recuerdo, ahí buscarlo, también puedes googlearlo con esa frase, pero sí, no te quedes solo.
no te quedes sola, busca tu comunidad, busca tu iglesia y respóndenos esa pregunta. ¿Por qué crees que necesitamos a la iglesia más de lo que sospechamos? Bueno, gracias por escucharnos, gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós.